Muy buenas tardes, maestros y maestras del Valle de México. Agradecemos su participación en esta segunda sesión del curso taller Uso de las TICAD en el modelo de educación a distancia, que presentan las academias departamentales de Ciencias y Tecnología del Valle de México, titulada Simuladores virtuales en el desarrollo del método POE. Para dar inicio, recibamos el mensaje de bienvenida por parte de la maestra Candy Tobar Villagómez, subjefa técnico-pedagógica del Departamento de Educación Secundaria General Valle de México. Muchísimas gracias, maestra. Buenas tardes a todos.
A nombre del maestro Romeo Damián Hernández, encargado del despacho del Departamento de Secundarias Generales del Valle de México, reciban un cordial saludo. Es un gusto poder acompañarlos en esta segunda sesión del curso taller, el uso de las TICAD en el modelo de educación a distancia. En el departamento, estamos convencidos de que todos los esfuerzos que ustedes están realizando en medio de esta nueva modalidad educativa contribuyen a garantizar una educación de excelencia. Es por eso que agradecemos a todos los docentes que, preocupados por innovar y actualizarse, nos acompañan el día de hoy. Agradecemos también a los integrantes de la Academia de Ciencias y Tecnología por este taller que nos acerca al uso de las tecnologías y recursos digitales para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Por último, reconocemos la participación de los ponentes de hoy, el maestro Víctor Edén Cruz Hernández y el maestro Froebel Morales González, por compartir con nosotros recursos que, aplicados en las diversas clases, permiten el desarrollo del pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible. Maestra Claudia, el micrófono es suyo para continuar con el programa establecido. Muchas gracias. Gracias, maestra Candy. Gracias por este mensaje. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión al profesor Víctor Hugo Rivera Carro, jefe del sector número 1, al profesor José Luis Morfín Navarro, jefe del sector número 2, al maestro Mauricio Zambrano Arzate, encargado del sector número 3, a la maestra Angélica Gómez Hernández, jefa del sector número 4, al profesor Leonardo González Valera, jefe del sector número 5, y al doctor Margarito Gustavo Reyes Aguilar, jefe del sector número 9. Gracias a todos por su amable disposición al acompañarlos el día de hoy. Hoy es un día muy especial, ya que nos recuerda la importancia que tiene la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Hoy no queremos dejar pasar la fecha y recordar que el 11 de febrero se reconocen en el mundo que estas áreas científicas de desarrollo son equitativas e igualitarias y que la contribución de las mujeres y las niñas en el ámbito científico es fundamental en el desarrollo económico, político y social mundial. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy reflexionando sobre nuestra realidad. Las condiciones actuales nos enfrentan al cambio de paradigmas. Hoy nos damos cuenta de que es imprescindible desarrollar en los alumnos habilidades autodidactas. Sin embargo, también sabemos o lo percibimos que estas dependen en gran medida del desarrollo de las funciones facilitadoras docentes. La pedagogía presencial parece que nos juega malas pasadas y la hemos soltado porque nuestra atención ha estado en el aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas. Sin embargo, como educadores profesionales, sabemos que los recursos y materiales didácticos por sí solos no garantizan de ninguna manera el logro de los aprendizajes en los alumnos, sino que son la intervención pedagógica docente, la gestión del aula ahora a distancia, las planeaciones de clase basadas en los elementos contextuales y la valoración del aprendizaje situado en los alumnos, entre otros factores, más los que coadyuvan en la eficiencia y eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto, por lo que la sesión de hoy pretende establecer esa relación entre los simuladores virtuales como materiales tecnológicos didácticos y los fundamentos pedagógicos de las teorías constructivistas trasladados en la medida de lo posible al modelo de educación a distancia. A ese nivel, sí lo vi tantito, ¿no? Participan el profesor Víctor Edén Cruz Hernández, jefe de enseñanza en Ciencias 2 en el sector educativo número 2, y el profesor Froebel Morales González, jefe de enseñanza en Ciencias 3 en el sector educativo número 4, ambos del Valle de México. Adelante.
Gracias, maestra Claudia, por la presentación. Como ya lo dijiste, mi nombre es Víctor Edén Cruz Hernández. Soy jefe de enseñanza de las Ciencias 2 en el sector educativo número 2. Bueno, pues siguiendo con la temática del curso, que por sí tiene nombre Uso de las TICAD en el modelo de educación a distancia, en esta ocasión, en esta sesión, vamos a hablar de, precisamente, vamos a abonar al modelo de educación a distancia. En esta sesión 2, nos toca participar con el desarrollo de la metodología POE para poder trabajar con los simuladores FED. De esta manera, nuestro contenido de la sesión es la siguiente. En primer lugar, metodología de los 3 pasos. En esta presentación vamos a tratar de resumir la tarea del docente en 3 pasos que pueden resumir en sí toda la práctica. En el número 2, vamos a hablar de algunas consideraciones para enseñar a distancia, que tiene que ver con el nombre de nuestro curso. En el número 3, haremos un breve recordatorio del método POE, el cual muchos de ustedes ya conocen en algún otro momento, y es fundamental trabajarlo en la materia de ciencias. Y finalmente, en la parte número 4, vamos a hablar de los criterios para desarrollar una secuencia didáctica con el método POE y los simuladores FED. Sin embargo, también hablaremos de otros métodos con el maestro Froeber y alguna sorpresa que ya tenemos por ahí. Antes de iniciar, sí me gustaría hacer una invitación para todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de una llamada telefónica. Así que, a quien guste participar, por favor, compártanos su número de teléfono en el inbox del Facebook, seguido de las palabras, yo quiero participar. Nuestros compañeros nos ayudarán a seleccionar a las personas aleatoriamente y en el transcurso del curso nos contactaremos con ustedes para hacer favor de asegurar mantenerse cerca de sus teléfonos en caso de que así lo desean. Esperamos su participación y muchas gracias. Continuamos, maestra. Empezamos con la metodología de los 3 pasos. Paso número 1, identificar las metas de aprendizaje. Aquí todos sabemos que esas metas de aprendizaje son nuestros aprendizajes esperados. El paso número 2, identificar el estado actual de aprendizaje en relación a esas metas. Es decir, que si conocemos cuál es la línea final, la línea de meta, también debemos de conocer nuestra línea de partida. Y la vamos a conocer a través de un diagnóstico, a través de los conocimientos previos de nuestros alumnos. Esto es muy importante porque muchas veces dejamos a un lado la parte del diagnóstico, tal vez porque pensamos que ya sabemos cuáles son las dificultades de nuestros alumnos, tal vez porque creemos que sabemos qué les va a gustar, o porque creemos que nuestra estrategia va a generar impacto en ellos. Sin embargo, muchas veces no sucede así, y de ahí la importancia de nuestro diagnóstico. Y el paso número 3, establecer los pasos necesarios para cerrar la brecha, el cual tiene que ver con nuestro plan de clase. Es decir, cómo vamos a hacer para que nuestros alumnos vayan de la línea de inicio, que es el diagnóstico, a la línea final, que son las metas de aprendizaje, nuestros aprendizajes esperados. Y en todo momento se encuentra la evaluación formativa, desde el inicio hasta el final de cada tema, de cada aprendizaje esperado, de cada semana, el cual nos van a hablar más adelante nuestras compañeras en la sección número 3. Bien, vamos a profundizar un poquito más en esta parte de la metodología de los 3 pasos. Identificar las metas de aprendizaje tiene que ver con nuestros aprendizajes esperados. En el caso de la materia de Ciencias 2 de Física,
son 23 y son estos. Quiere decir que tenemos 23 metas de aprendizaje. Ahí es nuestra meta final. Ahí es a donde queremos llegar con nuestros alumnos cada semana. El número 2 tiene que ver con identificar el estado actual de aprendizaje en relación a esas metas. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos antes de iniciar a desarrollar el aprendizaje esperado? Para esto, tenemos aquí un diagrama del diagnóstico obtenido de la autora María Elena Luchetti y Berlanda, 1990, con diagnóstico en el aula. Ella nos dice que el diagnóstico tiene sus propios conceptos y características, que es una necesidad del constructivismo y abarca 3 dimensiones. Que son requisitos del aprendizaje significativo para ubicarse en la zona de desarrollo próximo. Requiere de instrumentos, al igual que la evaluación, el diagnóstico también requiere de instrumentos para evaluar dimensiones complementarias, como lo son el nivel evolutivo, la disposición para aprender y los conocimientos previos, los cuales pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tiene recursos para hacerlo significativo a través de la metacognición y a través de las preguntas de hipótesis. La metacognición que tiene que ver con cómo nosotros aprendemos. El alumno tiene que ser consciente de cómo lleva a cabo esos procesos de aprendizaje para posteriormente recuperarlos y utilizarlos en el futuro. El diagnóstico también tiene momentos que puede ser al comienzo o final del ciclo lectivo con nuestro plan anual de trabajo, pero también al comienzo de cada unidad de aprendizaje, que podrían ser nuestros aprendizajes esperados. En ese sentido, recomiendo, ustedes diagnostican a sus alumnos al inicio de cada ciclo escolar mediante una serie de instrumentos como la prueba diagnóstica, pero también existen otros instrumentos, como lo son las fichas biopsicosociales, las calificaciones del año anterior, alguna encuesta, alguna entrevista en ese momento con tus alumnos, todo aquello, toda esa información la requerimos para formular nuestro diagnóstico. Y sin embargo, el comienzo de cada unidad, nuestros aprendizajes previos, el diagnóstico de estos, tiene que ver con el aprendizaje esperado. Bien. Luchetti también nos dice que tenemos que partir de los aprendizajes previos si queremos llegar a los nuevos aprendizajes. Y para ello será necesario construir un puente de aprendizaje, un puente cognitivo, como en la siguiente diagrama. Aquí ustedes pueden observar que la línea, todo el espacio azul representa lo que el alumno ya conoce, sus aprendizajes previos. La línea representa el nivel real, el conocimiento que el alumno tiene hasta el momento. Después, la zona rosa significa la zona de desarrollo próximo, que es todo lo que el alumno puede lograr, pero con ayuda del guía o de algún otro compañero. Y la línea punteada representa el nivel potencial. Si se dan cuenta, aquí estamos teniendo otra vez la línea, la meta final, que es el aprendizaje esperado, que viene siendo el nivel potencial, la línea de inicio, que es el nivel real con el que cuenta nuestro alumno, y por lo tanto requerimos de un diagnóstico para averiguarlo, y es todo aquello que el alumno puede hacer por sí solo.
Bien. También el paso número 3, establecer los pasos necesarios para cerrar la brecha. En este sentido, recordemos un poco del concepto de aprendizajes clave, que se definen como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos, que entrelazados forman lo que es la competencia. Nuestra tarea entonces es identificar esos aprendizajes clave al inicio de cada semana a través de nuestro diagnóstico, que se define como estado actual de aprendizaje, para poder llegar hacia el aprendizaje esperado, que se define como el dominio de los aprendizajes clave. Entonces, la tarea del docente es identificar esos aprendizajes clave con el diagnóstico para que con su plan de clase pueda desarrollar una estrategia que lo lleve al dominio de esos aprendizajes clave, que viene siendo el aprendizaje esperado. La sugerencia o propuesta que nosotros hacemos es a través de una taxonomía de Bloom, la cual va de lo más simple a lo más complejo a través de niveles para ello, empezando por el nivel 1, que es el de conocimiento. En este nivel, el alumno recuerda, ha memorizado datos, fechas, nombres, conceptos, pero hasta ahí llega. En el nivel 2 de comprensión, el alumno es capaz de utilizar sus propias palabras, las palabras que él conoce, para enunciar aquello que previamente ha memorizado. En ese sentido, el nivel 3 es el de aplicación. Después de haber conocido y comprendido, el alumno empieza a aplicar eso que ya conoció y comprendió. En el nivel 4, el alumno es capaz de descomponer un problema en sus partes más simples para poder darle una solución. Después continúa el nivel 5, que es sintetizar, síntesis, donde el alumno es capaz de crear por sí mismo. Cuando te dice, maestro, tú me sugieres hacer este proyecto, pero yo quiero hacer esto otro. En ese momento te da evidencia de que tu alumno ya está en este nivel de síntesis. Y finalmente llegamos al nivel 6, que es el de evaluar. En este nivel, el alumno es capaz de emitir un juicio, una crítica, un juicio de valor, pero sustentado con argumentos bien cimentados después de haber pasado por los niveles anteriores. Y entonces, en ese momento, tu alumno habrá logrado el aprendizaje esperado, el cual requiere de una evidencia de logro. La evaluación, ¿dónde queda en este sentido? Aquí la propuesta es que la evaluación diagnóstica vaya sobre el nivel 1 de conocimiento, mientras que los niveles 2, 3, 4 y 5 esté sustentada por la evaluación formativa y sea hasta el nivel 6 de evaluación donde haya una evaluación sumativa. La propuesta que hacemos a los compañeros, que hemos hecho a los compañeros de ciencias, ya que tenemos 6 horas a la semana, es tratar de ver cada nivel en cada una de las horas. Sin embargo, nuestros compañeros de biología que tienen 4 pueden hacerlo y dividir a lo mejor 2 niveles en cada sesión o a la conveniencia de ustedes. Todo esto requiere un producto y cada producto requiere una retroalimentación. Que una retroalimentación bien elaborada muchas veces es suficiente para afianzar el dominio de un aprendizaje esperado. Con tu evaluación, lo que tú vas a hacer es identificar el nivel de logro de tu alumno y si hace falta llegar todavía un poquito más, una buena retroalimentación muchas veces lo logra. ¿Por qué? Porque se compone de una descripción del trabajo, de una pregunta que todavía puedes hacerle a tu alumno para abonar a la reflexión, a la metacognición, de una felicitación y reconocimiento de su esfuerzo y finalmente de una sugerencia. Y si tú lo haces bien,
será suficiente para afianzar el aprendizaje esperado. Aquí todavía no se requiere de una calificación. La calificación viene hasta el nivel 6, que tiene que ver con la evaluación sumativa. También requerirá una retroalimentación, y es hasta ahorita, hasta aquí, en donde podemos convertirlo a una calificación. Bien, ahora sí, pasemos al momento número 2. Algunas consideraciones para enseñar a distancia. Lo que acabamos de hacer ahorita es hablar de una propuesta a distancia. Ahorita vamos a ver de una propuesta en la cual estamos nosotros trabajando a distancia. Consideración número 1. Esta consideración tiene que ver con el diseño de tu estrategia. Si tu estrategia recae en una zona de confort, es decir, resulta tediosa, repetitiva, incluso aburrida, el alumno termina por abandonar esta actividad porque no le representa un reto para sí. Por otro lado, podemos también caer en una zona de pánico. Si tu estrategia le parece a tu alumno difícil de llevar a cabo porque no tiene cerca los recursos, porque la conexión no está resultando complicada, puede caer en una zona de pánico que también lo va a llevar a abandonar las actividades. Por lo tanto, se trata de mantener a los estudiantes en una zona de aprendizaje, donde el reto signifique para él un reto que sí puede lograr, pero que no sea ni muy fácil, ni muy sencillo, ni muy difícil. Y esto lo vamos a lograr con un adecuado diagnóstico. Consideración número 2. Anteriormente, en las aulas presenciales, en una aula tradicional, encontrábamos que los niveles de Bloom, la taxonomía de Bloom, los maestros se enfocaban más en la parte de conocer, la mayoría de los maestros. Nos damos cuenta porque habían resúmenes subrayados, mapas conceptuales, recordatorio de fechas, de nombres, de conceptos. Después se enfocaban un poquito menos en el nivel de comprender eso que ya conocieron, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Y se creaba una especie de triángulo en este sentido, ¿sí?, de acuerdo al enfoque de los niveles. Ahorita, en estos momentos, lo que se requiere para trabajar a distancia es una estructura diamante. Una estructura diamante donde nos enfoquemos en los niveles de aplicar y analizar. Sí, en los niveles de conocer y comprender. Sí, en los niveles de sintetizar y evaluar. Pero que el peso recaiga más sobre los niveles de aplicar y analizar. En este caso, previamente, antes de la sesión de Meet, por ejemplo, podríamos solicitar a los alumnos que vean el video Aprende en Casa 3 o algún material de apoyo, como las lecturas de los libros, para atender a los niveles de conocer y comprender. Ya en clase, la cual sería en la sesión Meet o Zoom o la plataforma que estés utilizando, se trataría de llevar a cabo actividades que tengan que ver con la aplicación, análisis o profundización del tema, pudiendo ser grupal y con una metodología de aprendizaje activa, de la cual vamos a hablar a continuación. Y finalmente, al final de la clase o en la siguiente, ustedes podrían abonar a la parte de sintetizar y evaluar. En la consideración número 3, tenemos al cono de aprendizaje de Edgar Dale. Edgar Dale nos dice que la participación se divide en activa o pasiva. La naturaleza de la participación puede ser pasiva o activa, y dice que es pasiva
cuando el alumno solo lee, ve o escucha y ve. El alumno no hace. Cuando es así, todo lo que el alumno ve, escucha o ve y escucha, habrá sido significativo para él solo en un 10, 20 o hasta 50%. Lo que Edgar Dale nos dice es que tratemos de que nuestras estrategias sean activas, es decir, que nos dice que cuando la estrategia es donde el alumno habla, donde él es quien dice, donde él es el que comunica, el que explica, el que participa en una discusión o en algún debate, cuando el alumno está activo, el nivel de aprendizaje puede resultar hasta en un 70%. Y también nos dice que cuando el alumno hace y además dice, 90%, hasta 90% de lo que hace y dice habrá sido significativo para él, como por ejemplo, vivir la experiencia real o simular la experiencia, y aquí entran los simuladores FED. Incluso también hacer una representación, pero donde ellos sean los que están activos, ceder un poquito de protagonismo, ya no soy yo quien está hablando en toda la clase. Esa es la consideración número 3. Bien, ahora vamos con el método POE, el cual es el método que nosotros estamos sugiriendo para trabajar con los simuladores FED. El método POE se compone de las siglas predecir, observar y explicar. Predecir tiene que ver con los resultados de algún experimento que se le presenta o que él mismo simula o realiza, a la vez que debe justificar su predicción. Previamente previo a hacer la práctica, previo a encender el simulador, tú generas una situación o creas una pregunta guía en la cual el alumno deberá responder con su predicción, con sus conocimientos previos. Estas predicciones pueden ser 1, 2 o incluso más, las que tu alumno encuentre. Después viene la parte de observar lo que sucede, ahora sí ya, en la práctica o en la simulación, y el alumno registrará sus observaciones en su cuaderno de notas. Todo lo que observe lo registrará. Y finalmente viene la parte de explicar el fenómeno observado y reconciliar cualquier conflicto entre su predicción y lo observado. Aquí será importante tu guía y la teoría que estás atendiendo en ese momento. Se trata de confrontar al alumno y él mismo va a lograr esto, de su predicción con lo que él ha observado y la explicación con la teoría que están viendo en ese momento. Habrá una confrontación en un proceso cognitivo dentro de sí mismo. ¿Por qué hemos elegido nosotros trabajar con el método POE? Por las siguientes características. Número 1, moviliza las ideas previas, los conocimientos previos. Tú te das cuenta de cuáles son esos conocimientos previos, qué trae el alumno hasta el día de hoy antes de empezar a desarrollar el aprendizaje esperado. Contextualiza la experiencia, ¿qué quiere decir? Que lo sitúa en un ambiente, si no real, al menos simulado a la realidad. Afloran las concepciones, todas las concepciones que el alumno pueda desarrollar con su predicción, bienvenidas. ¿Por qué? Porque son ideas que pueden ir abonando en el futuro. Confrontan una situación didáctica y propicia la explicación. Motiva y mantiene la atención en la zona de aprendizaje. Trabajar con estos simuladores significa una motivación extra, un reto posible de atender para sus alumnos. Y finalmente, potencializa la fase de la explicación del fenómeno. Y aquí es muy importante porque después de una confrontación, entonces es cuando entra la teoría que estamos trabajando en ese momento. Bien, hasta aquí me comunican que hay una llamada. ¿Es así, maestra Nayeli?
Sí, es así. Maestro, adelante. Buenas tardes, maestro. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Lo escuchó? Bueno, sí, aquí escucho. ¿Su nombre, maestro? Buenas tardes. Bueno, perdón, lo escucho un poquito lejos, creo que tiene un delay entre la presentación y mi voz, pero bueno. Mi nombre es el profesor Inti Daniel. Ok, ¿de qué escuela nos visita, maestro? De la Escuela Patria y Libertad. De la zona 9, ¿verdad? Bueno, Correcto, sector 2, zona 9. vamos a hacer unas preguntas muy sencillas para que nos comparta su experiencia con los simuladores. ¿Ya había utilizado usted antes algunos simuladores? Sí, algunos muy poco, la verdad es que no me había adentrado tanto, por ello que me inscribí al curso taller, porque sí es un tema que quiero echar a andar, pero sí muy poca. ¿Cómo fue la experiencia con esos simuladores? Fue algo nuevo para mí, representó un reto y pues me ponía a pensar en el reto que podría ser para los estudiantes. Y bueno, al menos los que yo había visto, todos eran de paga, ¿no? Es la primera barrera que yo encontraba en ellos, pues era que eran de paga. Ok. ¿Te convence la idea de utilizar simuladores en tus clases? ¿Qué materias das, maestro? Actualmente estoy impartiendo el área de matemáticas. También estuve impartiendo en algún momento biología y la parte de tecnologías con énfasis en informática. Sin embargo, actualmente es matemáticas. Ok. ¿Y por qué crees que podrían funcionar los simuladores en tus clases? Creo que después de la primera sección que escuché acerca de este simulador, fue que explicaron cómo ingresar y cómo hacer el registro y poderlo ocupar, me interesó mucho y bueno, pues navegué, me registré, estuve viendo los ejercicios y me encontré con esa sorpresa que además de traer simuladores para ciencias, bueno, también abarca el área de matemáticas y trae muchos simuladores. Otra de las cosas que se me hicieron bien atractivas es que son muy dinámicos, pero que es gratuito y que no necesariamente se debe de tener una conexión en línea para poder utilizarlos. Sí, es una primera instancia para poder entrar a la página y descargarlo, sí, pero una vez que lo descargas al equipo de cómputo, ya lo puedes ocupar y eso a mí me pareció sorprendente. Inclusive, haciendo unas pruebas, pude ver que si yo descargo el simulador a mi celular, el simulador lo puedo compartir vía Facebook y se puede ocupar sin que tenga que estar utilizando datos móviles. Una vez que se descarga la paquetería del simulador, y bien, no son tan pesados, el simulador que descargué, pues, es el tema de ecuaciones del sistema de 2x2, ecuaciones de primer grado lineales. Descargué un simulador que viene introductorio para ver el tema de las igualaciones y igualdades y desigualdades. Y ese simulador al descargarlo ocupó de espacio 1 mega, y eso la verdad es que es menos que lo que ocupa una fotografía en esa definición. Me llamó mucho la atención y me emocionó mucho, de verdad, porque me imagino, y así lo estoy yo maquinando en mis siguientes planeaciones, con mis grupos que tengo actualmente, en implementar una táctica, una medida para ocupar estos simuladores y que sean algo que motive a mi alumno. Hoy día yo me hago mi autoevaluación y con la experiencia de Aprende en Casa 2 y del ciclo anterior, bueno, pues nos vemos frente a una cámara así con los alumnos. Sin embargo, pues no va más allá de ser un guía, un instructor, y solamente ser como un orador para ellos, que muchas veces la voz, pues bueno, pues llega a cansar, llega también a aturdir al alumno, a aburrirlo inclusive, y a lo mejor la siguiente sesión ya no se conectó, porque a lo mejor lleva ya 4 sesiones con 4 docentes, igual que en mi caso, estuvieron solamente frente a una cámara, instruyendo un tema
de manera solo verbal, tal vez alguna presentación en PowerPoint, pero un dinamismo, vaya, un dinamismo donde justamente lo decía el profesor Víctor, donde le quitas el protagonismo al docente y dejas que tu alumno interactúe. Eso es lo padrísimo de esta herramienta, que dejas que él pueda interactuar, que él pueda hacer sus propias experimentaciones y sacar sus propias conclusiones. A mí la verdad estoy convencido de la herramienta, y eso que no llevo ni 3 días de haberla conocido, la herramienta me gustó mucho y tengo muchos planes para ocuparla. Muchas gracias, maestro. Yo lo veo más emocionado a usted. Ojalá y también transmita esa emoción a sus alumnos. Acaba de mencionar algo muy importante. Nos dice que los demás simuladores tenían un costo. En cambio, aquí los simuladores FED no tienen costo, aunque sí hay la posibilidad de hacer una donación. Bueno, pues gracias por su participación. ¿Algún saludo, maestro, ahorita que tenga la oportunidad? Muchas gracias, aprovechar las cámaras y micrófonos, la verdad es que sí. Un saludo, no sé si tienen mis compañeros conectados, pero un saludo muy afectuoso, con mucho cariño, a la Escuela Secundaria Patria y Libertad, número 71, que se encuentra ubicada en Atizapán de Zaragoza, en Calacuaya. Gracias, profesor. Gracias a ti, y bueno, pues el saludo ahí está. Gracias, saludo, pero a todos los compañeros que nos están viendo en estos momentos, en especial para los maestros que yo conozco de Ciencias 2, del sector 2. Bueno, pues vamos a continuar con esta presentación y en el transcurso continuaremos con más llamadas. Por favor, maestra, en la siguiente. Bien, tenemos entonces aquí a los criterios para desarrollar una secuencia didáctica con el método POI y los simuladores FED. Para empezar, hemos seleccionado un aprendizaje esperado, del cual ustedes votaron en la sesión 1 con la pregunta de la maestra Nayeli, y este fue el de tema de fuerzas, ¿sí? Aprendizaje esperado, que es el siguiente. Dice, describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre dos objetos y reconoce distintos tipos de fuerza. Bien, entonces, aquí la sugerencia, maestros, es de que se fijen bien en el aprendizaje esperado. Ahí nos dan 2 pistas para trabajar con nuestros alumnos. Los verbos es la primera pista. Nos dice aquí, describe, representa y experimenta. Nos está diciendo que al final de la semana esto es lo que nuestros alumnos deben de ser capaces de desarrollar en ellos. Entonces, aquí la sugerencia es que tu actividad de desarrollo la bases justamente en que tus alumnos desarrollen estos verbos. Y si se dan cuenta, el ejemplo está resaltado esos verbos en letras azules y dice, investiga algunos ejemplos de las 3 leyes de Newton que has estudiado hasta ahora. Identifica y recuerda las veces en que has experimentado estas leyes en algún momento de tu vida y descríbelas en tu cuaderno de notas. Menciona un caso para cada ley y represéntalas con un dibujo. Entonces, estamos aquí tratando de conseguir lo que el aprendizaje esperado nos está pidiendo. Pero también recordemos que tenemos nuestras actividades de diagnóstico. Aquí la sugerencia es ver el video Aprende en Casa 3 en estos momentos y responde las siguientes 3 preguntas. ¿Qué ya sabía? ¿Qué no sabía? ¿Qué me gustaría saber? Cuando tu alumno conteste estas preguntas, te va a dar cuenta de cuáles son sus aprendizajes previos y cuáles son sus intereses. Por lo tanto, tú tendrás la oportunidad de reorientar tu clase de acuerdo a estas respuestas, que pueden ser otras, ¿sí? Incluso para indagar los aprendizajes previos en relación al estado actual de conocimiento del nuevo aprendizaje esperado. Como actividad inicial, ¿sí? Dice lo siguiente, con ayuda de tu diccionario, define las palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras clave? También nos da el aprendizaje esperado y es la segunda pista. En este caso sería fuerza, interacción y tipos de fuerza. El aprendizaje esperado nos da esas 2 pistas para que tú las desarrolles con tus alumnos. En este caso nos dicen defínelas con ayuda de tu diccionario.
Y luego dice, modifica el siguiente enunciado sin alterar su significado, con palabras que tú uses cotidianamente. La fuerza es la interacción entre dos o más objetos. Aquí el alumno, después de haber conocido, va a utilizar sus propias palabras para modificar este enunciado con las que él conoce. Entonces, estaremos atendiendo el nivel 1 y 2 de la taxonomía de Bloom para llegar al nivel 3, que es el de aplicación. ¿Y por qué el de aplicación? Porque los verbos del aprendizaje esperado se encuentran ubicados en el nivel 3 de aplicación. Ya como actividad de cierre, la sugerencia es que los alumnos respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en esta actividad? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Qué problemas tuve y cómo los resolví? Porque cuando respondan estas preguntas, tu alumno estará abonando a la metacognición. Cuando responda a estas preguntas, tu alumno va a reflexionar de cómo es que él está aprendiendo con tu actividad, ¿sí? Y es justo lo que queremos lograr para que después él ocupe lo que aprendió, la manera en la que aprendió para resolver futuras situaciones. Pero también puede ser aquellas que den cuenta del logro del aprendizaje esperado. Hasta aquí, nuestra ficha de trabajo nos ayuda a resolver un escenario, el escenario donde no hay posibilidad de conexión con nuestros alumnos, es decir, un trabajo asincrónico. En el escenario 2, donde sí tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestros alumnos, a lo mejor con la herramienta Meet o con la herramienta Zoom o alguna otra, la sugerencia es que con esta sesión en Meet se socialicen las preguntas del diagnóstico, se socialicen las preguntas de cierre, se socialice la actividad de desarrollo, ¿sí? Pudiendo plantearse otras preguntas tanto del maestro como del alumno, porque cuando nosotros preguntamos al alumno, le estamos pidiendo que resuelva mi curiosidad como docente. Si nosotros incentivamos a que nuestros alumnos elaboren sus propias preguntas, nos van a dar cuenta de cuáles son sus intereses y entonces nosotros podemos reorientar nuestra práctica hacia allá para que de esa manera haya más participación de parte de ellos. Y también recuerden aprovechar el chat, ¿sí? El chat es una herramienta bastante buena. Si tú enseñas a tus alumnos a utilizar el chat, la palabra clave aquí es enseñarles cómo, ¿sí? Puede ser a partir de una pregunta que tus alumnos vayan respondiendo en el chat a través de otras preguntas, a través de participaciones, comentarios, experiencias propias. Enséñales cómo te gustaría que contestaran y ahora sí, al final de tu sesión, rescatas esa información para dar una retroalimentación, que puede ser a través del Classroom, en una cuartilla, en media cuartilla, o incluso por el WhatsApp, por el correo electrónico, a través de un audio al todo el grupo, con las recomendaciones que ya dimos previamente. Este sería para el escenario 2. Si se dan cuenta, aquí entra en juego la metodología de los 3 pasos. Identificamos las metas de aprendizaje, identificamos el estado actual de conocimiento, identificamos y establecimos los pasos para cerrar la brecha con la taxonomía de Bloom. Hay coherencia con el aprendizaje esperado y hubo una evaluación y una metacognición, además de una socialización y retroalimentación. En el escenario 3, que es en la siguiente, vamos a abordar, a recuperar la estructura diamante. ¿Recuerdan? La vimos previamente, donde se le daba peso a la taxonomía de Bloom al nivel de aplicar y analizar. Bueno, pues recuperando esta estructura diamante, donde previamente solicitaste a tus alumnos que en casa le abonaran a la actividad de inicio, conocer y comprender. En esta sesión Meet, por ejemplo, Zoom puede ser también, hablaríamos entonces o desarrollaríamos la clase ya con los simuladores, ¿sí? Aquí el aprendizaje esperado que se tomó es el mismo que la maestra Claudia en la sesión 1 tomó como ejemplo, así que lo vamos a recuperar para trabajar con esta actividad de desarrollo.
Y el aprendizaje esperado dice, explica los estados y cambios de estados de agregación de la materia con base en el modelo de partículas. Énfasis, identificar los cambios de estado de agregación de la materia. ¿Qué vamos a aprender? Toda esta información viene en los videos de Aprende en Casa 2, 3, en este caso. Entonces, retomamos el simulador que nos compartió la maestra Claudia y empezamos a utilizar el método POI. En la parte de predigo aquello que creo que va a ocurrir, ¿sí? Partimos de una situación didáctica o de una pregunta guía. En este caso sería, ¿de qué depende un cambio de estado de agregación? ¿Por qué esta pregunta? Porque está relacionada con nuestro aprendizaje esperado. Aquí entre paréntesis dicen pregunta clicker. Es decir, podemos nosotros partir de una pregunta clicker. ¿Qué es una pregunta clicker? Vamos a ver de qué se trata con la presentación del maestro Froebel. En la parte de observo, tu alumno lo que haría es registrar ya todo lo que observa en el simulador. En este caso, la rapidez de las partículas, la frecuencia de choque con las paredes del recipiente, la energía cinética, las fuerzas de cohesión. El alumno aquí anota todo lo que está observando en el simulador. En este momento, él puede ir haciendo ajustes a las variables del mismo. Y ya en la parte de explicar, dice, después de observar en el simulador, modifico mi predicción y argumento usando el modelo cinético de partículas para explicar los estados y cambios de estado de agregación de la materia. Aquí ya entra en juego la teoría que estás viendo tú en ese momento. Y si se dan cuenta, hemos resaltado nuevamente los verbos del aprendizaje esperado, que es explica, nivel 3, ya pasamos previamente el 1 y 2 en casa, en nivel 3, en esta sesión de desarrollo, en esta sesión de Meet, también aparece en la parte de explicar del POE. Y las palabras clave, en este caso, estados y cambios de estados de agregación de la materia, modelo de partículas, también aparece en la parte de explicar de nuestro método POE. Al final, ¿en qué vamos a aprender? Nos dice, realiza un recorrido científico y tecnológico. ¿Se logró? Con los simuladores, en el que conocerás y analizarás precisamente los verbos de la taxonomía de Bloom, aplicar y analizar de forma práctica, como Edgar Dale nos decía, una naturaleza de participación activa, los cambios de estado de agregación y las propiedades de la materia. Teoría que estamos viendo en este momento. Asimismo, profundizarás en el modelo de partículas. Entonces, ¿cómo ven, maestros? Habremos logrado nuestra estrategia con todo los requerimientos que nos están solicitando. Pues yo creo que sí. Hasta aquí mi participación y vamos a ceder la palabra al maestro Froebel, quien nos tiene preparado otra forma, otro método para hablar de los simuladores FET con el método POGIL. Maestro Froebel, por favor. Gracias, maestro Víctor, muy amable por su presentación. Hola, estimados maestros, me da mucho gusto saludarles y antes que nada deseando que se encuentren bien de salud en esta etapa tan inesperada y compleja que nos ha tocado vivir. Soy el profesor Froebel Morales González, jefe de enseñanza de ciencias, adscrito al sector número 4 de Catepec. Como es sabido de todos, maestros, esta etapa de la pandemia nos tomó a muchos docentes fuera de lugar, donde de un momento a otro nos vimos en la necesidad de crear nuevas estrategias de trabajo y diseñar para hacer frente a estos nuevos retos que tenemos. Afortunadamente, el potencial de los medios de comunicación y electrónicos se están desarrollando de manera vertiginosa, llevando a la educación a escenarios que nos sorprenden día con día. Basado en este escenario, surgió la idea de proponer diferentes herramientas que nos ayuden como apoyo a nuestras clases virtuales. Una de estas herramientas son los simuladores FET, las cuales ponemos en su consideración
para el uso dentro de nuestra actividad docente. ¿Cuál es la intención de nuestra sesión, maestros? Es aplicar o crear una hoja de trabajo que nos permita el uso de los simuladores FED dentro de un contexto pedagógico. Perdón, la luz, pero bueno, ok. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Mire, debemos de tomar un contenido de alguno de nuestros programas. En esta sesión vamos a analizar un simulador de química y un simulador de física. En cuanto al simulador de química, vamos a ver uno de los contenidos, en este caso reacciones químicas, y dentro de las reacciones químicas una reacción de combustión, y ahí es donde vamos a aplicar nuestro simulador de balanceo FED. Dentro de esta secuencia que vamos a organizar, tenemos que diseñar un aprendizaje esperado, una intención didáctica, una pregunta generadora, para agrupar todo y tener nuestra secuencia didáctica de forma adecuada. Las reacciones químicas. Una reacción química es, a ver, se está adelantando un poquito atrás, si es tan amable, maestra. Antes. Bueno, ahí está bien. Adelante, maestra, por favor. Uno adelante, sí, eso, las reacciones químicas. Como hemos visto dentro de nuestra vida cotidiana, nosotros como personas estamos inmersos dentro del mundo de las reacciones químicas. Las podemos encontrar dentro de nuestro organismo, las encontramos al generar energía, las encontramos dentro de nuestra salud para la fabricación de un fármaco, en la industria textil, en la industria petrolera, ¿verdad? Adelante, maestra. Ok. Es importante en estas secuencias didácticas encontrar nuestras zonas de desarrollo próximo. ¿Qué son nuestras zonas de desarrollo próxima? Son nuestros aprendizajes esperados. En este caso, verifica la correcta expresión de las reacciones químicas sencillas con base en la ley de la conservación de masa, dictada por Anthony Lavoisier. Nuestra intención didáctica, ¿qué queremos que nuestro alumno aprenda? Pues que aprenda el balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Adelante, maestra. Muy bien, tomemos una reacción de combustión. ¿Qué es la reacción de combustión? Es una reacción que simple y sencillamente nos genera energía. Una reacción de combustión es aquella que nos sirve para obtener energía. En esta reacción, una sustancia que contenga carbono e hidrógeno más oxígeno reacciona para generar dióxido de carbono y una cantidad más agua y una cantidad importante de energía. Con eso tenemos energía. Adelante, por favor, maestra. Hagamos una pregunta generadora. Una pregunta generadora dentro de nuestra secuencia didáctica. ¿Por qué camina un automóvil que tenga motor de combustión interna? ¿A qué se debe de que camine? Muy bien. Camina por la siguiente cuestión. Este ejemplo nosotros lo vamos a diseñar, nosotros lo vamos a hacer. Como estamos viendo ahí en la diapositiva,
vemos que 2 moléculas de octano, que en este caso es la gasolina, reaccionan con 25 moléculas de oxígeno para generar 16 moléculas de dióxido de carbono más 18 moléculas de agua. En este caso, podemos puntualizar bien el número de moléculas, es una ecuación balanceada. Lo mismo que entra es lo mismo que sale, cumpliendo con la ley de conservación de masa de Anthony Lavoisier, que es lo que nos dice nuestro aprendizaje esperado. ¿Qué son los simuladores FET? Los simuladores FET son herramientas digitales para que los alumnos interactúen y desarrollen su propio conocimiento. Si se utilizan como parte de un desarrollo pedagógico, resultan de gran utilidad. Esta modalidad se caracteriza porque en su diseño instruccional se proponen actividades virtuales. Bien, iniciemos con, ya teniendo nosotros nuestro aprendizaje, nuestra intención didáctica, nuestra pregunta generadora, nosotros ya les dimos a los alumnos el ejemplo, ya lo diseñamos. Ahora sí, ahí está la presentación, balanceo de ecuaciones, nuestra simulación. Le vamos a decir a nuestros alumnos que durante 10 minutos la exploren, ellos solitos. A partir de este momento, el docente se sale de ser el actor principal y el actor principal es el alumno, ¿verdad? Maestro, si es tan amable de mostrarnos la introducción. De acuerdo, muy bien. Miren, en esta introducción observamos que hay una reacción, esto lo van a ver los niños, ¿verdad? Nuestros alumnos, y van a ver que se pueden mover los números de los coeficientes. Esta es una reacción para producir amoníaco. ¿Para qué es el amoníaco? Para hacer fertilizantes, ¿verdad, maestros? Entonces, aquí se están moviendo los coeficientes. Arriba, en la parte de arriba, donde dice non, donde hay una flechita, si lo activamos el triángulo, podemos observar una báscula, podemos poner la báscula, y observamos que en la medida de que nosotros movemos los coeficientes, esas básculas se mueven de un lado para otro, ¿verdad? Todo esto, maestros, lo van a diseñar únicamente nuestros alumnos. Nosotros aquí nada más vamos a hacer guía, ¿verdad? Adelante, por favor. Balanceo de ecuaciones. Ok, vamos a analizar cómo se realizan un balanceo de ecuaciones. Les vamos a pedir a nuestros alumnos que dentro de esa simulación ellos balanceen nuestras ecuaciones que tenemos aquí. Y dice, para cada ecuación del balanceo encuentra el número total de moléculas. Vamos a balancear nuestra ecuación, ¿verdad? Esto lo van a hacer nuestros jóvenes. Nosotros en este momento lo realizamos para que se den una idea de cómo es la mecánica, ¿verdad? En este caso, en el nitrógeno le ponemos 1, en la N, nitrógeno, 1, en la H3, en la parte 2, ahí está. Automáticamente vemos que nuestra ecuación está balanceada, ¿verdad? Podemos observar, si me permite un momentito ahí, maestra, si es tan amable, podemos observar que tenemos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de amoníaco. O también podemos observar que hay 2 átomos de nitrógeno, 6 átomos de hidrógeno,
Del otro lado tenemos 2 átomos de nitrógeno y también 6 átomos de nitrógeno. Maestra, si es tan amable de ver la reacción de agua a un lado. Muy amable. Balanceemos esa ecuación, que van a hacer los niños. Vuelvo a repetir. Número 2, maestra, ahí. En la parte de hidrógeno, 2, maestra, 2. Muy amable. Ahí ponemos 2. En el otro lado, 1. Y tenemos nuestra ecuación balanceada, ¿verdad? Esto el niño lo va a hacer, lo va a analizar. Nuestra conservación de masa es correcta. Tenemos 2 moléculas de agua, generan 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. O se puede leer 4 átomos de hidrógeno entran a mi reacción con 2 átomos de oxígeno, que son los del agua. Y del otro lado salen 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Finalmente, vayámonos a la reacción del metano, combustión del metano. Ahí está. Esta reacción es la que se lleva a cabo dentro de nuestras cocinas, ¿verdad? Dentro de donde nosotros cocinamos, es parte del gas LP, el metano. Ahí en el metano vamos a ponerle 1, en el oxígeno 2, en el dióxido de carbono 1, y en el agua 2. Listo. Ya los alumnos, muy amable, maestras. Siguiente, por favor. Ok. A ver, aquí. Un punto muy importante de nuestros simuladores FED es que nos indican que nosotros debemos trabajar con preguntas clickers, como ya lo dijo el maestro Víctor. ¿En qué consisten las preguntas clickers? Consisten en que hagamos cuestionamientos a los alumnos para hacerlos reflexivos, que sean analíticos, que determinen un resultado y que esté correctamente el resultado. Nosotros vamos a formular, ahí si nos toca participar a nosotros, tenemos que formular estas preguntas clicker. En este caso dice, antes que nada yo quisiera pedirles, maestros, va a aparecer ahí una liga donde ustedes pueden entrar y nos pueden contestar esta pregunta que estamos haciendo aquí. Que nos digan, el número total de moléculas siempre es igual en la parte izquierda que en la parte derecha de la ecuación balanceada, y si son tan amables de contestárnoslos en la liga que tienen ahí. En la formación de amonio, como ya lo vimos, esta pregunta clicker ustedes la van a poner ahí. En los reactivos tengo tantas moléculas, en los productos tengo tantas moléculas. Otra pregunta clicker que propusimos aquí es la siguiente. Adelante, maestra. También hay otra liga donde les pedimos, si son tan amables, de decirnos el número total de átomos que hay en la parte izquierda es igual al número total de átomos en la parte derecha de la reacción, y que nos los pongan ahí. Es en la formación de amonio, nada más en una reacción. Ya nuestros alumnos pues lo harán en las 3 reacciones correspondientes, las que presentamos en la simulación. Adelante, maestra. Ok, aquí finalmente, para terminar con nuestro proceso de secuencia didáctica, estas simulaciones, algunas presentan juegos. En este caso le vamos a pedir a nuestros alumnos que, si podemos abrir ahí, maestra, que jueguen cualquier nivel de estos. Puede ser el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y ellos van a jugar
aquí, de tal manera que ellos ellos pueden checar el avance que ellos tienen, ¿verdad? En este caso, si no es correcto el balanceo, pues ya nos dice ahí, ¿de acuerdo? Y esto ya lo van a ver los niños. Ok, la próxima, maestra, adelante. La próxima, maestra, si es tan amable. Finalmente, mis estimados maestros, vamos a solicitarles que nos elaboren un resumen sobre el balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Como podemos observar, dentro de estas simulaciones FED, también pueden actuar varios tipos de evaluación. En la evaluación diagnóstica al inicio con la pregunta generadora, una evaluación formativa, que es con las preguntas clickers, para saber el avance que tienen nuestros alumnos. Y finalmente, nuestra evaluación sumativa, que entra en este caso, al elaborar un resumen sobre el balanceo de ecuaciones con ideas clave, ¿verdad? Esa es la forma de trabajo de nuestras simuladores FED. Me indica la maestra Nayeli que tiene algún maestro que quiere participar. Maestra Nayeli, ¿es correcto? Hay una llamada de un maestro Fruebel. Hola, profe, me da mucho gusto saludarle. Si es tan amable de decirnos de dónde se comunica con nosotros y a qué escuela pertenece, maestro. Adelante, maestro. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, maestro, ¿cómo está? Sí, me escuchó. Soy el profesor José Antonio Reyes, imparto ciencias 1, 2 y 3 en biología, física y química. Hola, muy bien. ¿Cómo está, profe? Me da mucho gusto saludarle. Oiga, le quería preguntar después de esto que vimos, ¿usted utilizaría este método FED con sus alumnos? Maestro, no me oye, parece que se pierde. Como le comentaba, yo imparto las 3 asignaturas de ciencia y en todas ellas pues hay temas que son muy... De acuerdo. ¿Qué le pareció esta simulación, este método, maestro? Son muy abstractos, que son a veces difíciles de asimilar por los estudiantes. ¿Y qué piensa usted de que en este caso el maestro pase a ser un segundo actor? El primer actor va a ser nuestros alumnos. No se escucha bien, no se escucha bien. Bueno. Me parece una muy buena idea porque de esta forma ya se involucra a los estudiantes, ya se puede traspolar la carga, ¿no? Y darles la participación a ellos, y más ahorita que es lo que se necesita. Muy amable, maestro, le agradecemos mucho su participación y gracias, profe. Ok, muchas gracias al maestro, no se alcanzó a escuchar bien, pero muchas gracias. Claro que sí, maestro, un gusto. Gracias. Ok. Ahora, mis estimados maestros, veremos otra simulación relacionada con física.
Antes de eso, este proceso es un proceso orientado a la indagación guiada, ¿verdad? Este método POGIL está desarrollado por la Universidad de Colorado. Se puede trabajar en equipo. Como indica aquí, los roles participativos son de los alumnos, no del maestro. Para realizar una hoja de trabajo, hay que poner un ejemplo situado, como el del coche. Indagar la plataforma. Nuestro alumno tiene que analizar la plataforma, cómo se trabaja. Realizar las preguntas clicker, que son fundamentales. Y finalmente solicitar, en este caso, le solicitamos un resumen con ideas clave. Sin embargo, podemos utilizar un problema, un texto, ustedes decidirán, ¿no? Adelante, maestra. Ok, analicemos un problema de ciencias, de física. Simuladores FET, representación de fuerzas. Vamos a representar las fuerzas. Adelante, maestra. Nuestro aprendizaje. Aplica los métodos gráficos del polígono y paralelogramo para la obtención de una fuerza resultante que actúe sobre un objeto y describe el movimiento producido por situaciones cotidianas. Esto lo encontramos en este programa. Adelante. Nuestra intención didáctica. ¿Qué queremos que aprenda el alumno? El alumno aprenderá la suma de fuerzas con vectores en sistemas unidimensionales y bidimensionales, ¿verdad? Ya tenemos nuestra intención didáctica, nuestro aprendizaje. Siguiente, maestra. Nuestra pregunta generadora. ¿Cuál será la resultante cuando un joven que aplica una fuerza de 15 newtons a un objeto y su amigo jala el mismo objeto con una cuerda aplicando una fuerza de 20 newtons, haciendo un ángulo de 30 grados con la horizontal? Ese es nuestro reto, ¿verdad? Nuestro ejemplo. Vamos a sumar esta fuerza de 6 newtons, le vamos a sumar 5 newtons y vamos a sacar nuestra resultante, que es de 9.8 newtons. Nosotros ya les dimos el ejemplo y ahora, siguiente, por favor. Vamos a explorar nuestra simulación. Ahora no es de balanceo. Ahora vamos a explorar una simulación de suma de vectores. Aquí lo interesante de esto es que tenemos suma de vectores en un sistema unidimensional. Miren, aquí la maestra tiene un cuadriculado. Si le ponemos en la palomita que está en la parte superior, podemos quitar nuestro cuadrícula. No, abajo, maestra. Esto lo va a hacer el alumno, ¿sí? Las flechitas, si nos quita las flechitas, maestra. Ok, ahí quitamos la cuadrícula. Volvemos a poner la cuadrícula, maestra, si es tan amable. Ok, ahí tenemos el eje X, pero también lo podemos hacer sobre el eje Y. La otra flechita de abajo, hasta abajo, bueno, ahí. Ahí está, sobre el eje Y. Ahora agarremos nuevamente en el eje X. Tomemos un vector y lo arrastramos a nuestra cuadrícula. El vector A, la flechita azul. Nos posicionamos y la llevamos. Ahí está. Si tomamos la punta, la podemos hacer más larga nuestra flechita. Ahí está. Ahí, o menos, maestra, menos. La mitad de esa flecha. Otra menos. Ahí está bien, tenemos un vector que mide 13. Ahora sumemos un vector que mida 5, digamos. Abajo lo ponemos. Y ponemos 5. Abajo, ahí está bien. 5. Ahora le pedimos que lo sumen en la parte de arriba, hasta arriba, en la mera parte de arriba. Ahí dice suma. Ahí está nuestro vector, ¿verdad? El vector resultante es el que acabamos de mostrar ahí, que está en la parte
de abajo, ¿verdad? Eso es en el sistema dimensional. Si nos vamos a un sistema bidimensional, vayamos a un sistema bidimensional, maestra, el S de ahí, perfecto. Ahí tenemos, ¿verdad? Miren ustedes. Vamos a tomar un vector y lo vamos a poner en nuestra cuadrícula. Lo arrastramos el vector A, maestra. Ok, perfecto. Ahora tomamos la flechita y lo ponemos de forma horizontal, pegado al eje X. Lo bajamos la punta de esa flecha. No nada más la punta, maestra, la puntita, la punta. Arriba va a aparecer una manera, esa, bájela. Ahí está, hasta cero, más. Hasta el eje. Ahí está. Lo podemos hacer más largo. Ahora acuéstelo. Lo acostamos. Exactamente. Ahora tomamos otro vector, el vector B. Lo ponemos en la flechita del primer vector. En la flechita del primer vector, maestra, en la punta donde termina el primer vector, ahí ponemos este. Bueno, está bien. Digamos que se suma. Vamos a sumarlo, maestra. Y ahí está nuestro vector resultante, ¿verdad? Y con esto, ya que el joven analizó bien, perfectamente esta simulación, la próxima, maestra, si es tan amable. En la próxima diapositiva, exactamente. Aquí ya viene nuestra pregunta generadora, que dice, ¿qué sucede con el valor de la resultante al incrementar el ángulo de la cuerda? Nosotros podemos ir a la aplicación y podemos ver qué es lo que pasa. Es nuestra pregunta clicker, ¿verdad? Y finalmente le solicitamos a nuestros alumnos que determinen la fuerza resultante cuando a un objeto se le aplica 35 newtons y por otro lado se jala con una fuerza de 30 newtons con un ángulo de 45 grados. En este caso, analizamos dos simulaciones, una para física y otra para química. Quisiéramos mostrarles otra simulación más. Nos vamos con química. Ya no vamos a hacer todo el proceso, ¿verdad? Nos vamos a la introducción, maestra. Son soluciones ácido-base. Miren ustedes, maestros. Aquí tenemos ácido-base, ¿verdad? Ponemos agua. Arrastramos esa flechita, ese potenciómetro y lo metemos al agua, maestra. Ahí está. ¿Qué pH tenemos? Tenemos un pH de 7. Ahora le vamos a poner, no en el agua, sino en el círculo de abajo, en el ácido fuerte, ahí. ¿Qué tenemos? Un pH de 2. Ahora nos vamos hasta la parte de más abajo, hasta el final, con la tira de pH, que está en la parte de abajo. Esa es. Perfecto. Ahí vamos, son tiras de papel, vamos a introducir esa tira de papel en esta sustancia. Ahora la sacamos y identificamos qué color tiene. Nos vamos y vemos que es un ácido, ¿verdad? Como verán, esta es una simulación donde podemos hacer todo ese desarrollo y podemos solicitar a los niños con nuestras preguntas clicker y con nuestra intención didáctica que se manejen este tipo de simulaciones. Vayamos a otra simulación, maestra, si es tan amable.
Aquí, miren ustedes. Tenemos varias, vamos a determinar los pHs, ¿verdad? El pH del agua. Vamos a abrir el agua, maestra, en la llave del agua. Exacto, lo jalamos, eso. Vamos, déjalo ahí, sube, sube, sube. Hasta ahí, maestro, está bien. Ahora tomamos el círculo verde y lo introducimos en el agua. Lo jalamos. Ahí está, nuestro pH del agua es de 7. Hagamos otro experimento. Ahora nos vamos a la flechita de arriba, ya no que sea agua, que sea otra sustancia. Hasta arriba, maestra, en la parte de arriba, donde dice agua, hasta arriba, en la parte derecha, ándele ahí. Tome cualquiera que usted quiera. Sangre. Nuestra sangre, ¿qué pH tendrá? Abrimos el goterito, maestra, en el punto rojo. Lo dejamos, que suba, hasta que llegue al círculo verde para ver el pH de la sangre. Correcto. Nuestra sangre tiene un pH de 7.4, ¿verdad? Maestros, muy amable, maestra, gracias. Les dejamos estas simulaciones, estas herramientas de trabajo, para que ustedes lo pongan a la consideración de sus alumnos y ustedes mismos para ver qué provecho les pueden dar. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, maestros, y dejamos la participación del maestro Víctor, que en un momento está con ustedes. Gracias. Ok, gracias, maestro Froebel. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Permítanme compartir mi pantalla. Ok, aquí, desde el buscador, vamos a escribir la palabra simuladores FED, como ya nos había comentado la maestra Claudia en su momento en la sesión 1, y en la primera liga que nos aparece, damos clic, nos llevará a la página de los simuladores en ese momento. Ahí ustedes podrán seleccionar su asignatura, en este caso, la materia de física. Y vamos a continuar con el ejemplo de estados de la materia. Abrimos el simulador estados de la materia y les tenemos una sorpresa para esta sesión también. Así como en la sesión 1 hubo muchas sorpresas, aquí en la parte donde dice traducciones, porque seleccionamos, damos clic en traducciones y seleccionamos nuestro idioma, que es el de español México. Aquí damos clic aquí donde dice, donde está el PDF. Nos va a pedir firmar, es decir, si ya hemos estado, nos va a preguntar si ya estamos registrados. Decimos que sí, yo ya estoy registrado. Inmediatamente nos va a llevar a la página, pero ahora ya traducida al español. Aquí nos vamos a encontrar con un video introductorio a los simuladores, en este caso al simulador estados de la materia, y en español nos van a decir en qué consiste, qué botones tienes para tú variar, para poder controlar las variables, y nos dan algunos ejemplos, nos brindan algunas recomendaciones para trabajar con el simulador
en cuestión. Pero también, si ustedes continúan aquí, donde dice consejos para profesores, abren el PDF y aquí también en español nos van a decir las características del simulador. Continuamos y vean ustedes que hay información importante que el docente debe de conocer para poder trabajar el simulador previo a la clase con sus alumnos. Nos dice en qué consisten los controles, cómo hacer ajustes, las simplificaciones del modelo, pero algo muy importante, nosotros hasta este momento hemos compartido dos métodos para trabajar con estos simuladores, el POE y el POGIL con el maestro Froebel, pero también en esta página de los simuladores, específicamente en este PDF, también ya vienen otras sugerencias de uso, ¿sí? Actividades que ustedes pueden compartir con sus alumnos, preguntas y algunos ejercicios propuestos. Cada simulador tiene sus propias sugerencias. Así que si ustedes gustan utilizar el POE, gustan utilizar el POGIL o simplemente la actividad que ya está aquí en los simuladores. Bueno, es lo que quería mostrarles. Además, también tenemos otras sorpresas. Algunos materiales de apoyo, ¿sí? Tenemos la liga para descargar offline a los simuladores. Es decir, que para ella, para ingresar, ustedes tienen que dar clic a esta liga, pero conectados con conexión. Y después simplemente la descargan al dispositivo que ustedes vayan a utilizar, que puede ser su computadora o su celular, y ya poder manejarla sin necesidad de una conectividad, tener una conexión. También les vamos a proporcionar el material, descripción general de cómo FED se puede usar de manera efectiva con clickers. Es decir, es un video que nos explica cómo formular preguntas clickers. Estas preguntas clickers tienen que estar relacionadas al simulador, a la pregunta guía, a la situación que estás generando, pero más importante, que el mismo alumno se dé cuenta, pueda contestar usando ese simulador. De eso se trata una pregunta clicker. También tenemos el material de cómo puedo incrementar la interactividad de los estudiantes cuando utilizo simuladores FED en una conferencia. Es decir, aquí les dan algunos tips para que ustedes puedan mejorar esa interacción con sus alumnos. Y finalmente, les vamos a compartir también un documento, una liga para accesar al documento, alineación de simuladores FED con el Plan de Estudios de Matemáticas y Ciencias de la SEP 2011 y 2017 para secundaria. En esta liga ya vienen desplegados los aprendizajes esperados del Plan 2011 para quienes todavía lo utilizan y el 2017, con la vinculación directa al simulador que correspondería trabajar en cada uno de esos aprendizajes esperados. Así que, maestros, este es el material que nosotros vamos a proporcionarles con estas ligas. Ojalá y sean de mucha ayuda para ustedes. Y tenemos finalmente, un estudiante aprende mejor cuando es el protagonista, cuando desarrolla habilidades metacognitivas, cuando tiene opciones para elegir, cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido, cuando tiene claro qué se espera que aprenda y cuando establece un vínculo con docentes y pares. Todo lo que acabamos de decir en estos momentos. Me dicen que tenemos una llamada, maestro Pedro.
Bueno, entonces, maestra Claudia, me parece que es todo. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Felicidades a los expositores. Durante esta sesión hemos refrescado, le dimos un refresh a nuestros conocimientos sobre los fundamentos pedagógicos de la planeación docente. Y también hemos usado como recursos y materiales tecnológicos en la enseñanza a distancia los simuladores virtuales articulados con otros materiales didácticos. Esperamos que los ejemplos abordados por nuestros expositores el día de hoy sean una guía en la planeación de sus clases a distancia. Antes de despedirnos, queremos agradecer al equipo técnico que hace posible la comunicación con ustedes. Esta emisión es al profesor Francisco Javier Pérez Huerta, integrante del ESATE del sector educativo número 3, y a Edwin Anuar Ruiz Vargas, que es el diseñador gráfico de todo este ambiente que ustedes ven. Les damos las gracias a todos por su participación. Los vamos a esperar en la siguiente sesión, donde elaboraremos instrumentos de evaluación basados en el uso de los simuladores virtuales, y prepárense para la valoración de lo aprendido mediante un formulario que vamos a compartir al final de la sesión 3. Esta sesión será el jueves 25 de febrero, no el próximo jueves, porque vamos a dar espacio de trabajo para ustedes para la 5ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Entonces, nos vemos el 25 de febrero, el jueves. Aquí los esperamos. Y la constancia la vamos a emitir al término de la 3ª sesión. Les vamos a pedir, por supuesto, paciencia, porque son muchos los docentes, afortunadamente, que están conectados, y bueno, vamos a hacer vamos a enviar el formulario vía estructura, y vamos a revisar sus respuestas y enviar la constancia correspondiente. Un saludo a todos, un abrazo de parte de todos los integrantes de estas academias departamentales de Ciencias y Tecnología del Valle de México, y nos vemos pronto. Hasta luego, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a todos.